Alumnos, alumnas, bienvenidos a esta nueva edición, Big Laurel, en la que vamos a analizar, por una parte, terminar de ver un poco lo que sería el sistema nervioso de los invertebrados. Veremos aquí cómo es el sistema nervioso de Cnidario, de Anélido, con los platelmintos, los anélidos, los moluscos, los artrópodos y los equinodermos, para a continuación comenzar a analizar el complejo sistema nervioso de los vertebrados. En este episodio vamos a analizar el sistema nervioso central, con el encéfalo y la médula. Vamos a analizar igualmente, en segundo lugar, lo que sería el sistema nervioso periférico, que sería el sistema nervioso primero en los invertebrados, para posteriormente analizarlo en el grupo de los vertebrados. Comenzamos por los cnidarios, los pólipos y las medusas, sin duda un grupo en el que todavía realmente hablamos de un sistema nervioso incipiente. A lo más que llegan los cnidarios es a una red difusa, en este caso formada por una asociación de células nerviosas, pero no existen órganos nerviosos, es decir, en los cnidarios todavía no podemos hablar ni de la presencia, por ejemplo, de ganglios, realmente no existen como tales, y por supuesto tampoco podemos hablar de la presencia de centros nerviosos, ni siquiera podríamos hablar de la existencia de nervios, entendidos como asociación de fibras nerviosas y por tanto de terminaciones axónicas neuronales. Por tanto, los cnidarios son muy simples y sí que tienen un conjunto de células sensitivas que van a estar repartidas por toda la capa epitelial, ectodérmica del cuerpo del individuo, que actuarían como receptores. Por tanto, sí que disponen de un nivel de receptores dentro de los tres escalafones del sistema nervioso: receptores, centros nerviosos y efectores. Y esas células sensitivas que actúan como receptores lo que hacen es captar los estímulos y mandarlos, propagarlos en todas las direcciones. Eso permite estimular a un segundo nivel, células mioepiteliales, que son las que actúan realmente como o al nivel de los efectores que veíamos, ¿no? En efecto, estos efectores, en este caso las células mioepiteliales, son las que provocan la contracción y son las que hacen que efectivamente las medusas se desplacen. Pero se desplazan simplemente porque detectan, las células sensitivas, detectan la presencia de corrientes marinas y a partir de ahí la medusa se desplaza en una dirección o en otra. Pasamos al grupo de los gusanos. Los menos desarrollados, platelmintos y nemátodos, comienzan a presentar ya lo que llamaremos un sistema nervioso cordal. Este sistema nervioso está formado primero por ganglios cerebroides, por tanto hablamos por vez primera de la presencia de ganglios y por tanto estaríamos hablando de una asociación de somas neuronales. ¿Qué significa esto? Que ya en el grupo de platelmintos sí que hablamos de asociaciones de cuerpos celulares de neuronas. Desde la cabeza parten una serie de cordones nerviosos ventrales con fibras nerviosas. Por tanto, aquí también aparece ya una asociación de axones igualmente neuronales. Por tanto, ya vamos viendo la evolución, el salto evolutivo, que se distribuyen por todo el cuerpo. Por tanto, en platelmintos y nemátodos disponen de ganglios cerebroides y a partir de ellos cadenas de cordones nerviosos ventrales. En el siguiente grupo, en el grupo de los anélidos, un grupo más evolucionado, disponen igualmente de un sistema nervioso ganglionar. Tienen en primer lugar ganglios ventrales que forman una doble cadena de ganglios que se distribuyen por todo, longitudinalmente por todo el cuerpo, presentando en cada uno de los anillos un par de ganglios. Estas dos cadenas de ganglios ventrales contactan con los ganglios cerebroides dorsales que estarían ubicados en la cabeza y que a su vez conectarían con todos los órganos sensoriales. Y disponen ya de un collar periesofágico de ganglios que van rodeando el tubo digestivo y que son los que van a permitir la comunicación de los ganglios cerebroides que se comunican con todos los ganglios ventrales. Tenemos el grupo de los moluscos. En los moluscos aparece ya un sistema nervioso igualmente ganglionar. Disponen de ganglios que están localizados en la cabeza, masa visceral, pie,
Todavía no podemos hablar de grandes centros nerviosos, no existe todavía el concepto de centros nerviosos, pero sí que poco a poco va habiendo una concentración de ganglio muy importante. Resaltar que todavía los biólogos, las biólogas, no se ponen de acuerdo en el origen de los lóbulos ópticos de los cefalópodos. Esos lóbulos, los ojos, disponen de un nivel de desarrollo que llega a ser casi equiparable al de los vertebrados, y evolutivamente, filogenéticamente hablando, es complicado el justificar la presencia de estos lóbulos ópticos extraordinariamente desarrollados en un grupo de invertebrados que todavía no presenta ese nivel de desarrollo. Los artrópodos. Bueno, como siempre, los artrópodos son un grupo realmente amplio, enorme, disponen igualmente de un sistema nervioso ganglionar. Nos acordamos que en el caso de los artrópodos encontramos el tórax y el abdomen. Bien, en el tórax hay una enorme concentración de ganglios torácicos, mientras que en el abdomen encontramos una enorme concentración de ganglios abdominales. Bueno, interesante a nivel cerebral, recordemos el extraordinario aparato digestivo de los artrópodos, con ojos, antenas, aparatos bucales, los quelíceros, los pedipalpos. Eso ha provocado en el grupo de los artrópodos la presencia de ganglios cefálicos de gran tamaño, llegando al caso de los insectos a haber tal concentración de ganglios cefálicos que, bueno, muchos entomólogos hablan de un auténtico precerebro o procerebro, un poco lo que sería el cerebro, la antesala de lo que más adelante será ya un auténtico cerebro. Terminamos este repaso del sistema nervioso de los invertebrados con los equinodermos. Igualmente, sistema nervioso ganglionar, pero anular. Recibe este nombre porque en torno al tubo digestivo, al esófago, presentan un cordón nervioso que va a formar el anillo periesofágico. De ese anillo, de forma radial y longitudinal, van a partir los 5 nervios radiales. Aquí ya hablamos de auténticos nervios con asociaciones, por tanto, de auténticas fibras nerviosas neuronales, y que, por tanto, constituyen lo que podríamos llamar, repito, auténticos nervios, ¿de acuerdo? Con el sistema nervioso de los vertebrados. Vamos a analizar el complejo y realmente apasionante sistema nervioso en el caso de los vertebrados, y dividiendo o distinguiendo lo que es, el texto habla de parte central y la parte periférica. Primera idea clave: el sistema nervioso en todos los vertebrados decimos que ocupa efectivamente una posición dorsal y que es tubular. De hecho, desde el punto de vista embriológico, nuestro sistema nervioso parte de un tubo neuronal. Antes de pasar a analizar todo el sistema nervioso, vamos a hacer un repaso esquemático de sus componentes, porque muchas veces es verdad que se hace un poco complejo y difuso toda esa estructura. Primero, cuando hablamos del sistema nervioso, hablamos de dos grandes tipos. Hablamos del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, todo esto sería el sistema nervioso central, lo forman el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo y toda la médula espinal. Cuidado, cuando veamos el encéfalo, veremos que no solamente es evidentemente el cerebro, sino que también está el cerebelo, bulbo raquídeo y otros elementos. Cuando hablamos del sistema nervioso periférico, nos estamos refiriendo a todos y cada uno de los nervios que entran y salen del encéfalo, nervios craneales, y todos y cada uno de los nervios que entran y salen de la médula espinal, los nervios espinales o raquídeos. Bien, en ese sistema nervioso periférico hablamos de dos ramas, una que se llama aferente o somática y la otra que se llama eferente o motora. Muy sencillo, si nos recordamos a partir de los centros nerviosos, ¿verdad? En este caso, centros nerviosos considerados como el encéfalo, la médula, etc. Es importante recordar que estaban los receptores en un nivel y en el otro estarían los efectores.
Pues bien, en efecto, lo que estábamos comentando, hay una rama aferente o somática. Esta es la rama que lleva la información desde los receptores hacia los centros nerviosos. Recogen la información captada por los receptores y la envían a los centros nerviosos. Los centros nerviosos entonces lo que hacen es elaborar una respuesta. ¿Quién entonces lleva la respuesta hacia los efectores? La rama eferente o motora. Esa rama eferente o motora, finalmente, la dividimos en un sistema nervioso somático y autónomo. Se supone que el somático es el que en última instancia inerva los músculos esqueléticos, sobre todo, y por eso decimos que en este caso el somático es por tanto voluntario, mientras que el sistema nervioso autónomo más bien se encargaría de todo el tema de glándulas, de todo el tema de vísceras, etcétera. Y por eso decimos que el autónomo lo que hace es que es completamente independiente. Se divide para ello en un sistema nervioso autónomo simpático, en muchas ocasiones el que activa, y en un sistema nervioso parasimpático, que es el que inhibe, aunque no siempre ocurre así. Dicho todo esto, vamos a comenzar con el sistema nervioso central. Primera idea, está formado, como antes hemos dicho, por el encéfalo y por la médula espinal. Durante este episodio vamos a hablar en muchas ocasiones de sustancia blanca, de sustancia gris. Bien, en este caso, la sustancia blanca diremos que es la que está formada por la unión de todos los axones mielinizados neuronales, mientras que la sustancia gris, la que piensa, cuando decimos la sustancia gris, la más importante es la que se forma a partir de la unión de todos los cuerpos neuronales o somas neuronales. Hecha esta distinción, repito, sustancia blanca, axones, sustancia gris, somas. Vamos a ir viendo en este apartado varios aspectos importantes, repito, del sistema nervioso central. La protección. Hay dos tipos de protección, hay una protección ósea y una protección membranosa. La protección ósea la ejercen por un lado los huesos del cráneo, que son los que van a permitir un poco proteger a todo el encéfalo, y por su parte están luego las vértebras, cada una de estas estructuras, que son las que van a ir rodeando a la médula espinal. Hay una segunda protección, que son la constituida o la que forman la protección membranosa. Está ejercida por una o por varias capas de membranas de tejido conjuntivo que reciben el nombre de meninges. Los peces poseen una sola meninge, anfibios, reptiles y aves poseen dos meninges. Somos los mamíferos los que tenemos estas tres capas de tejido conjuntivo. Viendo este corte, si todo esto es la masa encefálica, habría una primera capa, es esta, que recibe el nombre de pía madre, una segunda capa que recibe el nombre de aracnoides y una tercera capa que recibe el nombre de dura madre. Este conjunto forma las meninges. Apoyada en la dura madre nos encontramos con el hueso del cráneo, el periósteo, la aponeurosis y finalmente ya encontramos la piel. Hay por tanto todo un conjunto de estructuras óseo-membranosas que evidentemente van protegiendo el encéfalo. Importante, entre la pía madre, que la tenemos aquí, y la aracnoides, hay todo un espacio que estoy por aquí subrayando. Ese espacio está lleno del líquido cefalorraquídeo, con una función claramente hidroneumática para intentar evidentemente proteger todas las estructuras. El encéfalo. En el encéfalo vamos a distinguir tres partes y me gustaría previamente, antes de analizar cada una de las partes, el que tengamos claro un poco este esquema. Dentro del encéfalo vamos a distinguir un encéfalo anterior, un encéfalo medio y un encéfalo posterior. El encéfalo anterior lo denominamos prosencéfalo. El prosencéfalo va a estar formado por el telencéfalo. Aquí en esta imagen el telencéfalo vendría a ser toda la corteza cerebral, lo que habitualmente conocemos como cerebro. Además, también incluiríamos los lóbulos olfativos. Pero dentro de ese encéfalo anterior o prosencéfalo
También cabe destacar el diencéfalo, marcado con el número 3. Toda esta estructura que luego veremos que juega un papel fundamental. En el diencéfalo encontramos el tálamo y el hipotálamo, que juegan un papel neurohormonal fundamental. En segundo lugar encontramos el encéfalo medio, el mesencéfalo. El mesencéfalo sería esta estructura que está aquí un poco de puente entre todo lo que es el encéfalo anterior y todo lo que sería luego el encéfalo posterior. En efecto, en el encéfalo posterior o rombencéfalo encontramos una estructura que es el metencéfalo, lo que conocemos como cerebelo, luego veremos un poco la función que desempeña, y por último el mielencéfalo, lo que sería el bulbo raquídeo, que da ya paso a todo lo que sería la médula espinal. En el encéfalo, en efecto, vamos a distinguir esa estructura que hemos comentado antes, el mielencéfalo, también conocido como bulbo raquídeo. En él no olvidemos que se encuentran centros involuntarios fundamentales. Esta estructura regula los latidos del corazón, la respiración. Por eso no es raro que una lesión hacia atrás, una caída hacia atrás, que pueda golpear esta zona, puede incluso llegar a ser mortal. El metencéfalo es una estructura también que juega un papel decisivo, estamos hablando del cerebelo. No solamente mantiene el tono muscular, es que se encarga del equilibrio, de la postura. Cuando una persona aprende a montar en bicicleta, inicialmente funcionan las estructuras de la corteza cerebral. En el momento en que una persona ya ha aprendido a montar en bicicleta y comienza a automatizar esos movimientos, exactamente igual que el andar, el escribir, etc., es curiosamente el metencéfalo, el cerebelo, el que se encarga de llevar a cabo todo su control. Finalmente encontramos el diencéfalo. Bueno, el diencéfalo, digamos que es una estructura muy importante. En ella encontramos el tálamo. El tálamo contribuye a un montón de funciones encefálicas, incluyendo, por ejemplo, una especie de estación de paso previo antes de que la información llegue a la corteza cerebral. En el tálamo, por ejemplo, se procesa toda la información sensitiva, todo lo que nosotros hemos captado a través de los órganos de los sentidos, curiosamente con la única excepción del olfato. Además, toda la memoria pasa por el tálamo en su paso previo a la corteza cerebral, o por ejemplo, todas las emociones, la ira, la rabia, el enamoramiento, todas esas sensaciones pasan previamente por el tálamo, repito, antes de que sean interpretadas por la corteza cerebral, incluyendo las funciones motoras. Hoy sabemos que el tálamo está conectado a la corteza cerebral a través de un sistema tálamo-cortical, que es una especie de unidad fisiológica, funcional del cerebro, que va a estar compuesta por fibras nerviosas, tanto sensitivas como motoras, aferentes y eferentes, que son las que conectan, como digo, el tálamo con la corteza. También encontraríamos aquí el hipotálamo, que juega un papel como directorio endocrino, es un poco el director de orquesta de todas las glándulas endocrinas, que más adelante veremos. El telencéfalo también es fundamental, en él estarían toda la corteza cerebral y regula todos los actos voluntarios, a diferencia de ese bulbo raquídeo que antes comentábamos, que regularía todos los actos involuntarios. En cuanto a la evolución, realmente en los vertebrados, donde estamos hablando, hay evoluciones muy dirigidas. Por ejemplo, el metencéfalo que antes comentábamos termina finalmente transformándose en el cerebelo, sobre todo en mamíferos y aves, donde el control, el equilibrio postural juega un papel fundamental. En el caso del mesencéfalo, los lóbulos ópticos, inicialmente, los lóbulos ópticos del mesencéfalo acaban transformándose en una estructura muy importante, los tubérculos cuadrigéminos, en el caso de los mamíferos, o por ejemplo el telencéfalo, que en principio está presente en forma de lóbulos olfatorios, acaba disminuyendo en favor de toda la corteza cerebral. El telencéfalo termina, por tanto, constituyendo y formando los hemisferios cerebrales. La médula espinal. Bueno, la médula espinal es el otro componente dentro de ese gran sistema nervioso central. Ya comentamos en su momento que está protegido
por huesos, por las vértebras y por membranas, exactamente igual que en el caso del encéfalo, las meninges. Si hacemos un corte transversal de todo lo que es en sí la médula espinal, podemos ver que hay primero un canal central pequeño, ¿de acuerdo? Justamente en el centro, que es el llamado epéndimo. Está dividido en dos mitades, hay una mitad hacia un lado y hacia el otro a través de un surco posterior y a continuación por la hendidura central. Llama la atención en ese corte transversal la presencia de una especie de H, es la famosa sustancia gris. Recordamos, la sustancia gris está constituida por el acúmulo de cuerpos celulares neuronales, por el acúmulo de somas neuronales. Tiene dos astas anteriores y dos astas posteriores que están unidas a través de una comisura. Todo el resto de médula espinal lo formaría la sustancia blanca, formada por la unión de todos los axones y de las fibras nerviosas resultantes de esa acumulación de axones neuronales. Sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico va a estar constituido por ganglios y por nervios. Cuidado, en el caso de los nervios, hablamos de que estos son producto de la asociación de axones, bien sean de las neuronas sensitivas, en este caso la rama aferente, que es la que va uniendo los receptores sensoriales a los centros nerviosos, o bien de aquellos nervios que conforman las neuronas motoras y que forman parte de la rama eferente, que es la que va uniendo los centros nerviosos con los efectores, que pueden ser músculos o glándulas. Primero vamos a centrarnos en esos nervios para después comentar, dejar un capítulo aparte a los ganglios. Recordamos que los ganglios se forman por asociación de los somas o cuerpos neuronales, mientras que los nervios, repito, se forman por la unión de los axones neuronales. En este sentido, los nervios pueden ser o bien aquellos que entran y salen del encéfalo, los llamamos nervios craneales, conectan el encéfalo con otras muchas partes, las veremos ahora, y en segundo lugar están los nervios espinales que entran y salen de la médula espinal. Los nervios espinales veremos que van a formar los ganglios. Repito que los ganglios luego veremos que van a estar constituidos por asociación de los somas neuronales y veremos que existen los ganglios raquídeos, los ganglios periféricos. Nervios craneales. Los nervios craneales ya hemos comentado que conectan el encéfalo con órganos de la cabeza, con estructuras de la parte superior del tronco y también con órganos internos. Bueno, estos nervios craneales se forman por la asociación de axones neuronales, pero digamos que los cuerpos celulares de esos axones neuronales están situados en la sustancia gris, ubicada en la parte inferior del encéfalo. Luego, en esa parte inferior del encéfalo están todos los cuerpos neuronales y de ellos parten los axones neuronales que conforman los nervios craneales. Hay nervios craneales sensitivos, que son los que entran en el encéfalo, hay nervios craneales motores, que son los que salen del encéfalo, y también hay nervios craneales mixtos. En líneas generales, en peces y anfibios encontramos 10 pares, en el resto de los vertebrados, reptiles, aves y mamíferos encontramos 12 pares. Nervios raquídeos o espinales. Son los que van a conectar la médula básicamente con músculos, bien sean de las extremidades o del tronco. Importante, esta imagen hay que entenderla. Son nervios mixtos. Aquí tendríamos un nervio espinal. Cada nervio tiene una raíz dorsal que va por arriba y una raíz ventral que iría por abajo. La raíz dorsal estaría formada por todos los axones de las neuronas sensitivas que por tanto entran en la médula. Esas neuronas sensitivas, bueno, ¿dónde tienen sus cuerpos neuronales? Los tienen en el ganglio espinal o raquídeo, justo este pequeño abultamiento
sería el ganglio espinal o raquídeo. Por tanto, de aquí partirían los cuerpos neuronales y de ellos los axones que irían entrando justamente formando las neuronas sensitivas que entran y conforman esa raíz dorsal, ¿de acuerdo? Por tanto, podríamos poner que aquí estarían todas las neuronas aferentes o sensitivas que entran, eso es muy importante, en la médula. Sin embargo, vamos a ver el segundo caso, la raíz ventral. La raíz ventral, toda esta, estaría por el contrario constituida por axones, pero ahora de neuronas motoras, que son las que salen de la médula. Nos preguntamos, ¿sus cuerpos neuronales de esas neuronas motoras dónde se encuentran? Se hallan en la misma sustancia gris de la médula espinal. Por tanto, de aquí tendríamos las neuronas eferentes o motoras, ¿vale? Que por tanto salen, no entran, salen de la médula. Importante, en el caso de peces, esas dos ramas, la raíz dorsal, la raíz ventral, no se unen. Sin embargo, poseen nervios espinales sensitivos, por un lado, nervios espinales motoras. En el resto de los vertebrados son nervios mixtos, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos. Vamos a ver los ganglios raquídeos. A ver, distinguimos dos tipos de ganglios, los ganglios raquídeos y los ganglios periféricos. Los ganglios raquídeos, como tal, resultan de la asociación de cuerpos neuronales de todas las neuronas sensitivas que van a entrar en la médula, ¿de acuerdo? Por tanto, los ganglios raquídeos, si nos acordamos en la imagen anterior, aquí estarían esos ganglios raquídeos, justo un pelín antes de entrar en la médula. Sin embargo, por su parte, los ganglios periféricos constituyen una especie de estación intermedia entre la médula y los órganos efectores. Estarían formados por la asociación de los cuerpos neuronales de todas las neuronas motoras que salen de la médula, de la llamada rama, en este caso, postganglionar. Por tanto, serían estos de aquí. En este caso, repito, los ganglios periféricos estarían formados por asociación de cuerpos neuronales de todas esas neuronas motoras que conforman esa rama postganglionar. Teniendo en cuenta que dentro de las neuronas motoras hay que distinguimos dos ramas. Una es la rama preganglionar, formada por aquellas neuronas motoras que salen de la médula y llegan hasta los ganglios periféricos, y después tenemos la rama postganglionar, que serían todas aquellas neuronas motoras que parten de los ganglios periféricos y finalmente sí acceden a los órganos efectores. Importante, la rama preganglionar, por tanto, los cuerpos neuronales estarían situados en la médula espinal, forman parte del sistema nervioso central. Esas neuronas, sus axones son mielínicos, mientras que la rama postganglionar, esta otra, sus cuerpos neuronales partirían de los mismos ganglios periféricos y en este caso los axones van a ser amielínicos. Si nos acordamos, en los mielínicos la conducción del impulso nervioso era saltatoria por la presencia de nódulos de Ranvier. En los mielínicos es continua, pero mucho más lenta que en la anterior.